¿Amanecieron el día de hoy? Súper bien. Bueno, yo hoy tengo la misión de contarles lo que, en mi parecer, es la parte más importante de una convención, es la historia de un empresario de este negocio que ha llegado a diamante. Yo cuando vi una historia, inmediatamente vi que yo podía llegar, porque la persona que contaba la historia era igual a mí. Había tenido las mismas dificultades, los mismos miedos, los mismos temores. Y entonces yo por eso hoy te voy a contar la historia, un poquitico de la experiencia que yo tuve y cómo entré yo a este negocio. La primera cosa es que yo vengo buscando algo desde los 14 años. O sea, a los 14 años yo me fui de mi casa. O sea, no quise más chuchú. Y me fui a buscar un destino, me fui a buscar un futuro, me fui a ver qué había allá afuera, porque pues yo veía que las personas como que volaban solas tenían muchísimas más posibilidades. Y hoy me doy cuenta que las personas que se quedaron pegadas del chuchú, allá están en el chuchú todavía. No avanzaron. Bien, cuando yo también hice eso del bachillerato, todo lo que se hace en los países latinos y en el mundo, hice todo eso, y cuando llega la época de estudiar una carrera, yo digo, bueno, ¿yo ahora para dónde me voy? ¿Yo ahora qué hago? Porque todo el mundo le da por irse para algún lado. Le da por irse a hacerse salchicha. Todo el mundo en el entorno le da por irse a hacer algún lado, porque la cultura te empuja a hacer lo que los demás hacen. Casi nadie se pone a pensar, bueno, ¿y eso sí funciona? No, sino que la gente dice, no, todos los niños, los jóvenes se van allá, entonces yo también tengo que irme. Entonces yo escogí una universidad, yo vivía en una ciudad que se llama Neiva, caliente, así como Mérida. Clima espectacular, a mí me gusta mucho el calor, cuando me dijeron que aquí era caliente me encantó. Yo vivía en esa ciudad, entonces yo busqué una universidad que fuera buena, y que fuera diurna. Entonces a mí mi familia me decía, no, pues estudia de noche y trabajas de día. Entonces yo dije, no, yo no quiero estudiar de noche, porque sí es difícil encontrar profesores exitosos de día, mucho menos de noche. Entonces yo me fui a estudiar en una universidad diurna y escogí esa universidad porque en la carátula de una revista que se llama Diners, que se publicaba en mi país, salía una foto de unos claustros así como coloniales, como que el bachillerato. Solo que se llamaba carrera y era derecho. Pero todo consistía en que el profesor se paraba, explicaba algo en el tablero, uno copiaba, le repetía al profesor lo que él había dicho y de acuerdo a la fidelidad que uno le repitiera, uno pasaba o no pasaba. Y yo decía, increíble, ¿y esto por 5 años otra vez? Por eso es que uno sale medio torombolo, porque no usa el cerebro. Uno realmente nunca usa el cerebro y son 5 años sin usar el cerebro, más 5 años antes de la universidad, pues imagínate uno con qué creatividad puede salir de una universidad. Bien, entonces yo empiezo a desconfiar un poquito de eso y empieza a hartarme un poquito ese modelo, pero en lugar de largarme, porque no tenía para dónde, me meto a la biblioteca y empiezo a alar libros de la biblioteca que nunca nos habían recomendado, pero que yo encontraba como interesantes. Una vez alé un libro que se llamaba Sueño de una noche de San Juan, de Shakespeare, de William Shakespeare, que es lo mismo de Sueño de una noche de verano, un libro precioso. Y había un personaje allí que se llamaba Hermia. En aquella época victoriana la gente no se podía casar con el que quería, sino con el que lo dejaban. Entonces Hermia tenía un novio que se llamaba Demetrio. Pero la querían hacer casar con otro baboso. Y ella no quería. Entonces, por eso de conservar la herencia y el dinero y todo eso, la querían hacer casar con otro. Y ella va donde Teseo, el dios de los griegos. Y le dice, Teseo, yo no me quiero casar con ese baboso, yo me quiero casar con Demetrio. ¿Qué hago? Y Teseo le dice, mira Hermia, cásate con Demetrio. Pues para esta tierra más vale la rosa arrancada del tallo, a la que arrancada de la espina virgen, crece, vive y muere solitaria y triste. Y yo, wow. O sea, estaba aprendiendo arrojo, estaba aprendiendo riesgo, estaba leyendo a Shakespeare y me empecé a enviciar de los libros y una vez leí otro y era una biografía de Borges, de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges fue uno de los más grandes escritores argentinos de América hispana. Y él soñó siempre con ser director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Y justo cuando logró ese rumbo, ya estaba muy de edad, logró ser director de esa biblioteca y quedó ciego del totazo. Ciego.
Los amigos lo visitaban y como que se lamentaban, oye, qué pesar contigo, cómo ciego y un escritor, no sé qué. Y él compone el poema de los dones. No rebajéis a lágrima o reproche esta demostración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Es increíble. O sea, no se quejaba. Yo estaba aprendiendo a no quejarme. O sea, yo ya estaba pegado al programa educativo sin darme cuenta. Estaba preparando el coco para lo que venía. Yo seguí leyendo y en un día de estos encontré un libro de un colombiano que vive aquí en México y que ha hecho casi toda su carrera aquí en México. Vive en el Distrito Federal, que fue Premio Nobel de Literatura. ¿Ustedes saben cómo se llama? Se llama Gabriel García Márquez. Y un día tomé una de sus obras y me impactó tanto que me aprendí un trozo y nunca lo he olvidado porque es impactante. Él iba hacia Acapulco, se fue un día con su familia hacia Acapulco a darse unos días de vacaciones y él llevaba 30 y pico de años escribiendo, sin mucho éxito. Y un día iba ya hacia Acapulco y se le ocurrió algo brillante. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y dice, no vamos a ningún Acapulco. Se devolvió y se fue a Ciudad de México. Se sentó enfrente de una máquina de escribir y no volvió a levantar el fundillo hasta que escribió 100 años de soledad. Y apenas se sentó en la máquina de escribir, se le ocurrió. Macondo era entonces una aldea de barro y caña brava construidas al borde de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehistóricos. Y se le ocurrió más, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Dice, todos los años por el mes de marzo una familia de gitanos desarrapados llegaba al pueblo y con gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer sus nuevos inventos. Dice, primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se hacía llamar como Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo denominaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Dice, fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver cómo las pailas, los calderos, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y cómo la madera se retorcía por el desespero de los clavos y los tornillos tratándose de desenclavar. Y como las cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta tras los mágicos fierros de Melquiades. Dice, y mire cómo termina. Dice, las cosas tienen vida propia, solo es cuestión de despertarles el alma, murmuraba el gitano con áspero acento. Las cosas tienen vida propia, solo es cuestión de despertarles el alma. Yo estaba aprendiendo una lección de liderazgo en una obra de literatura. Bien, yo me aficioné a eso y entonces yo seguí leyendo, yo compartía con los amigos de la universidad lo que yo leía y entonces empezó a hacer una pequeña tertulia y nosotros nos sentábamos a hablar de literatura, de política, de democracia, de economía, pero muchas cosas que se salían de la realidad académica que nosotros estudiábamos. Señores, en 3 años pasaron por esas tertulias más de 1.500 estudiantes de 10 universidades. ¿Qué descubrí? Que la gente estaba ávida de otro tipo de educación, que la gente estaba ávida de leer otro tipo de cosas, que la gente estaba harta de leer lo acartonado de lo de siempre. Bien, en una de esas tertulias, uno de los amigos que está allí en esas tertulias va a una reunión de rectores y en esa reunión de rectores universitarios dijo un rector que él necesitaba un vicerrector para la universidad donde él trabajaba, era una universidad pública. Y mi amigo dijo, yo le tengo uno. Y me aventó a mí. Entonces a mí me llamaron al otro día y me dijeron, doctor Bobadilla, a uno en Colombia le dicen doctor, cuando uno se hace salchicha. Así es. Le llaman doctor. Y entonces me dice, doctor Bobadilla, queremos que usted venga a nuestra universidad porque hay un puesto. Queremos hacer una entrevista con usted, hemos oído buenos comentarios y tal. Yo no quería ir a esa entrevista por una razón, porque yo no quería emplearme. ¿Por qué no me quería emplear? Porque yo había leído, dentro de toda esa búsqueda, yo había leído que no era buen negocio emplearse, porque el empleo era la evolución de la esclavitud.
¿Y ustedes no han visto cómo se le parece? Sí, ese me parece muchísimo, porque otro es el dueño de uno. O sea, otro es el dueño del tiempo de uno, otro es el dueño de los sueños, uno no sabe para dónde va, le pagan cuando lo que ellos quieran, le dan vacaciones cuando ellos quieran y lo dejan ir hasta donde ellos quieran. Lo único es que a uno no le pegan, porque está prohibido. El Código Laboral, para impedir que los empleadores le pegaran a los empleados, prohibió y penalizó el abuso físico en el ambiente laboral. Es un delito penal. Por eso, si a alguien le pegan, denuncie. Yo no quería ser empleado, yo le tenía artera a eso, porque yo veía el mundo de los empleados y yo decía, pero increíble, el papá de mi amigo ha trabajado, estudió como 20 años, ha trabajado otros 40, tiene ya llegando a los 70 y no tiene nada. Y yo decía, ay, qué pereza. Entonces a mí no me llamaba la atención ese tipo de cosas y yo quería volar un poquito más, pero que no sabía para dónde, pero yo quería volar un poquito más, yo dije, algún árbol se atraviesa para yo subirme, ¿verdad? Pues bien, entonces yo fui a la entrevista así sin ganas. Y yo, acuérdense que venía de leer y de leer y de leer y de leer liderazgo y poesía y literatura y de investigar y de atreverme a pensar alguna cosa. Entonces, en la entrevista me dijo el rector, uno tiene que estar viendo allá, ¿eh? Entonces, me dijo el rector, ¿por cuánto usted trabajaría aquí en esta universidad? Y yo le dije, unos $200 por encima de lo que pagaban en el medio. El consejo, yo, y se quedaron callados. Entonces el rector me dijo, doctor Bobadilla, ¿y es negociable eso? Yo le dije, sí, pero hacia arriba. ¿Por qué tú crees que yo les di esa respuesta? Porque tenía buena actitud. ¿De dónde viene la buena actitud? De la lectura. No tenía tanto miedo. Si yo hubiera sido un estudiante lleno de miedo, ay, ¿quién será el que me mete en alguna cosa por acá? Me ofrezcan lo que me ofrezcan, ¿yo qué digo? No importa, péguenme si quieren. ¿Verdad? Pero como no tenía tanto miedo porque había leído y yo no quería ser empleado, me dijeron, ¿y es negociable? Sí, hacia arriba. Al otro día me llamaron y me dijeron, queda contratado, doctor, queremos que arranque mañana. Y yo, ay, me esclavizaron, bueno. Y me voy yo a esa universidad y empiezo como vicerrector. Yo había leído un poquitico de educación, de pedagogía, pero empecé a incentivar más y empecé a leer la historia de los griegos. ¿Qué era la educación en Grecia? ¿Quién se inventó la educación? ¿Cómo era la educación medieval? ¿Cómo fue la educación en la Ilustración? ¿Y qué era la paideia de los griegos? Que era lo que ellos le llamaban paideia, que era la educación. ¿Cómo los griegos entendían la educación? La mayoría de profesores no les gustaba meterse con eso porque ya se rutinizan tanto que hacen lo único que les interesa, pero no aprenden de dónde salió eso. Entonces yo empecé a pensar en ese tipo de cosas y empecé a ganarme un grupo de profesores con quienes empezábamos a pensar un poquito la educación. Bien, estando yo allí, renunció el rector de la universidad. ¿O lo renunciara? O sea, una de las dos cosas pasó, él se fue. Y a mí me llamaron, yo estaba en Bogotá haciendo una vuelta a la universidad, y a mí me llamaron, doctor Bobadilla, el Consejo Superior está muy interesado en que usted sea el rector de la universidad. Y yo, el rector, yo tenía 27 años, yo no me había graduado. Porque cuando uno termina Derecho en las universidades, no sé si aquí también, uno tiene que hacer una especie de gincana, yo le llamo gincana, que tienen que ser preparatorios, que son exámenes orales que se hacen durante más de un año. O sea, es como ganas de no dejarlo salir a uno, ¿sí? Porque hay tantos allá. Entonces como que no lo quiere dejar a uno salir uno para que uno no se dé cuenta cómo está allá afuera todavía. Y entonces yo sabía que me iba a estar un poco de tiempo allá preso, pues sin graduarme. Yo no me había graduado. Entonces yo les dije a ese consejo, mire, pero yo no me he graduado. Me dijeron, no, nosotros sabemos, pero nosotros queremos que sea el rector, porque usted se ha ganado los profesores, los estudiantes, y a usted le gusta esto. Nosotros queremos tener un rector joven. Le damos 6 meses para que se gradúe. Y si no se gradúa, pues lo echamos y ya. Y yo le dije, bueno, hagámosle, y acepté y me posesioné como rector. Miren las cosas de la
de la vida y de la providencia y de lo que ustedes quieran. Justo en la semana donde yo me voy a graduar, donde yo me voy a posesionar, donde yo me posesiono como rector, yo había tenido en la universidad donde yo me gradué, donde yo había terminado el derecho, un profesor que me daba ciencias políticas, y el profesor era comunista, y él me daba ciencias políticas, y era la materia que a mí más me gustaba, pero el profesor era comunista, y yo era más tirado a pensar liberal. Y a mí me gustaban las libertades civiles y tal, y el progreso económico y tal, y a él eso no le gustaba. Luego él me quería asesinar, pero en privado, ¿verdad? Yo le veía la cara y yo decía, este me quiere asesinar algún día a mí, porque yo era el parche en el salón, yo no le llevaba la corriente. Bueno, y yo tenía un grupito de compañeros que les gustaba pensar como yo pensaba y éramos pues el problema en ese salón con este profesor. Justo cuando yo soy nombrado rector, él es nombrado decano de la Facultad de Derecho donde yo me tenía que graduar. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Y yo necesitaba graduarme en 6 meses. Y llegó una carta a la universidad donde yo había sido nombrado rector, obviamente, diciendo, doctor Bobadilla, la universidad está feliz y satisfecha porque uno de sus hijos ilustres ha sido nombrado como rector de una universidad hermana. Bonito, ¿verdad? Y lo firmaba él. Y yo dije, ay, entonces ya se le ha ablandado el coco conmigo, ¿sí? Ya debe estar más así blandito. Y entonces yo leí la tarjeta y 3 días después de haber llegado de la tarjeta me dijo mi secretaria, doctor Bobadilla, viene el decano de la universidad a saludarlo, de la Facultad de Derecho. Dijo, viene en vivo. Y yo dije, ¿en vivo? Claro, muerto que va a venir, o sea, tiene que ser en vivo. Y entonces, yo tenía una oficina así de grande como esta tarima. Un chiquero grande, ¿sí? Yo tenía una oficina grandotota, así como esta de arriba, con las banderas de Colombia, del estado donde yo vivía. Yo me sentía como el presidente. O sea, era buenísimo allí la vida, pues así aparente y tal. El decano entró y me saludó, doctor Bobadilla, ¿cómo está? No sé qué. Llevaba una sonrisa de aquí hasta aquí. Yo nunca le había visto los dientes. Pero ese día llevaba una sonrisa impresionante. Y yo le dije, ¿qué lo trae tan contento? Y dijo, lo vengo a saludar. Pero más que venirlo a saludar, vengo a contarle algo. Y yo sí lo veía demasiado sospechoso. Él no era así. Él no era así, él no era así, él no era así. Eso era año de 1998. Y yo lo veía demasiado sospechoso. Y yo le dije, ¿qué es ese algo? Dijo, no, mire, yo estoy contento porque fue nombrado rector, nunca ha habido un rector tan joven en el tema de las universidades, no sé qué, pero le vengo a contar algo, acabo de entrar a un negocio. ¿Un negocio? Le dije yo así. Uno en derecho jamás habla de negocios. Con uno hacen negocio, que es otra cosa, ¿sí? Pero uno no hace negocios. Entonces, yo le dije, ¿qué negocio es? Y me dijo, mire, es un negocio. Y me hablaba de unos jabones. Y me decía, y nos vemos a ser millonarios, y nos vemos en las playas del mundo, y nos vamos a ser millonarios, y nos vemos en las playas del mundo. Y yo decía, ¿playas del mundo? ¿Millonario? Este man está loco. Este man, ¿qué le pasó? Él no era así, decía yo. Y él decía, nos vamos a ser millonarios, y nos vemos en las playas del mundo. Y yo le decía, ¿qué es el negocio? Y me dijo, mira, son unos productos, y me hablaba de unos jabones, y yo decía, entre mí, ¿negocio de jabones? Y este decano, intelectual, con todo lo que nos hablaba del mundo, y haciendo un negocio de jabones. O sea, yo no podía capturar. Y yo le dije, ¿de dónde es la empresa o cómo es? Y me dijo, es una empresa americana. Y yo dije, ¿empresa americana? ¿Y este comunista? No. Empresa americana y este comunista, Sodoma y Gomorra. No, yo dije la caída del muro de Berlín en mi cara. Increíble, yo estaba sorprendidísimo con ese decano, para que veas qué es lo que hace un programa educativo. Y ese señor había estudiado como 40 años. Y ese programa educativo lo tenía hacía como 2 meses nomás. Miré cómo lo volvió de bueno. Pues es que hacer sonreír a una persona carecaballo es lo más complicado del mundo. Y la había hecho sonreír.
Y entonces yo le dije, bueno, y mire lo que yo le digo, ¿y qué quiere que yo haga? Y me dijo, yo quiero que sea socio. Y yo le dije, socio yo, además atrevido. Que yo sea socio. Entonces, mire que yo empecé inmediatamente y pensé, yo dije, bueno, negocio me propuso. Yo le dije, ¿cuánto vale la entrada? Y me dijo unos $150. Y yo dije, porque para un empleado eso es como sacarle una muela. $150 te descuadran. A mí siempre todos los meses me faltaba plata. ¿Ustedes conocen a alguien así? A mí me faltaba plata todos los meses. La señora está que se orina ya. Un aplauso aquí para la señora. Ok. Y entonces yo le dije, $150. $150. Y él me dijo, sí, $150. Y yo, bueno, miren lo que inmediatamente pensé yo. Yo dije, bueno, él es el decano. Yo no me he graduado. Él es el decano, yo no me he graduado. Él es el decano, yo no me he graduado. Me está invitando a un negocio de $150. ¿Entro o no entro? Y el coco me dijo, entre, idiota, inmediatamente. ¡Ahí entré! Y me registré. Y a mí me llegó una caja así. Yo recuerdo que ahí venía una pistola y un tarro así como 1 litro. Hoy sé que era un LOC. Y a mí me llegó eso, llegó a mi apartamento, pues yo, rector, 27 años, yo les conté que me sentía como el obispo. O sea, así, con un estatus. No, me faltaba era volar. Y entonces me llegó esa caja a la casa, yo siempre he tenido perros. Y a mí me gusta una raza que se llama Pitbull. Siempre he tenido perros y en mi casa han habido Pitbull. Ellos son tiernos así, bravos y muerden. Entonces ese perro llegó a esa caja y el perro ha cogido esa caja. Bueno, la tomó pues obviamente la caja. Me imagino que también la cogió porque la dañó. Y entonces se ha llevado esa caja y la volvió nada, la despedazó, jugó con toda esa caja toda la semana. Yo no le puse cuidado, la caja apareció por ahí despedazada. Yo no le puse cuidado al famoso negocio. Y el rector, mire lo interesante, el decano ya no me llamaba doctor, me llamaba socio. Entonces me llamaba, hola socio. Y yo, hola socio. Y yo dije, esto del grado se puso bueno. Y él me llamaba socio, yo, hola socio, ¿qué hubo socio? ¿Qué hubo socio? Y él me decía, doctor, socio, contémosle a unos amigos tuyos. Y yo, a unos amigos míos. No, pero es que mira, yo le sacaba así, ¿cierto? Yo le sacaba siempre excusas y que no, porque a mí me daba como cosa contarle a unos amigos míos. Dios mío, tenía ese coco virgen. Yo no tenía ni idea de lo que me estaba perdiendo, pero porque yo no había escuchado nada. De pronto él me decía, como él veía que yo no daba pie con bola en lo que él me decía, me dijo, óigase una información que yo le mandé a su oficina, que era un cassette, creo que me lo había mandado en la caja, o yo no sé cómo era. Pero apareció un cassette y me dijo, meta ese cassette a un equipo y lo escucha. Parece que él escogió mal el cassette, porque yo metí el cassette y en ese cassette hablaba una señora de este negocio, creo que era centroamericana, no hablaba, gritaba. Era como si hubieran cogido una lora y le hubieran colocado un corta uñas así de un ala y se lo apretaran. O sea, gritaba la señora, enloquecida en ese cassette. Entonces yo acostumbrado a oír los discursos académicos de los rectores, de los ministros que llegaban, del gobernador, de toda esta gente acartonada con las banderas, y yo oyendo a esa señora, parecía un carnaval. Entonces yo decía, qué ofensa contra el intelecto eso. Apagué el equipo y no quise volver a saber nada del negocio. El decano me llamaba y me decía, socio, que cuando le contamos a unos amigos, cuando le contaba, yo no entendía nada. Lo único que él me decía era que cuando le contábamos a unos amigos. De tanto insistirme, entonces él me dijo, fue a mi oficina ya en vivo y me dijo, contémosle a unos amigos. Él quería que él sabía lo que estaba haciendo. Entonces yo le dije, ok, le vamos a contar a unos amigos, pero tú sabes que yo en este momento estoy concentrado en una cosa y es que yo no me he graduado. Me dijo, en 6 meses aquí, yo ya llevo 2 meses y no me he graduado. Y me dijo, tranquilo, socio.
Increíble. Y yo le dije, y usted sabe que usted me está diciendo que nos vamos en las playas del mundo y así sin graduarme no se puede. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y entonces yo le dije, decano, le contamos a unos amigos, pero yo no me gradué. Me dijo, no te preocupes, socio. Los preparatorios hay que sacarlos con mucho tiempo para que le den turno a uno para 3 meses después. O sea, es como la embajada americana en mi país. O sea, eso, yo no sé si aquí es así. Allá es como si regalaran plata. Eso hay 500 haciendo cola para que le den visas. Así son los preparatorios. Entonces, miren lo que es los amigos. Al otro día me dijeron, hay turno para preparatorio. Y yo le dije, ¿para cuándo? Dentro de 3 días. Y yo, ay, ¿y de qué es? Hay un turno para derecho penal. Entonces yo saqué la siguiente conclusión rápido. Yo dije, bueno, si yo llevo 5 años estudiando en esa universidad, yo me presento, algo de mi coco se tiene que acordar, alguna cosa. ¿Cómo me voy a poner a estudiar 15 días antes? Y Fran, me presenté. Ese magistrado me hizo una pregunta, así como matadora, de derecho penal, que es bien complejo, y entonces yo le respondí una cosa medio parecida de la Constitución Política de Colombia y le hablé como 15 minutos. Y me dijo, no tiene mucha relación con lo que le pregunté, pero me dejaste impresionado con la convicción que tienes sobre lo que me hablaste. Te voy a pasar. Y pasé el primero. Y dije, oye, el riesgo funciona. Y me seguí presentando cada 15 días, cada 3 días, cada 4 días, cuando habían, y me presentaba. Y ¡fum! Al mes y pico me estaba graduando. Al mes y pico, a partir de ahí, me estaba graduando. Y me escribí una tesis que se llamaba El impacto de la religión judeocristiana en la educación occidental. Y quedaron así, me dieron mención de honor. La amistad. La amistad, cómo ganar amigos e influir. Ay, Dios mío. La amistad es muy poderosa. Yo no le voy a decir, porque sería desacreditar a mi alma mater, que me graduaron gratis. No, pero me ayudaron un montón. Porque hubo términos que no se... Igual, o sea, se agilizó un poquitico y Agilizar no viene de ají, ¿no? Porque en mi país ají es otra cosa, que es darle plata a alguien para que a uno le ayude. ¿Okay? Allí se le daba esperanza. Él creía que yo iba pues a seguir haciendo el negocio. Bien, yo me graduó y entonces ya graduado, ahí sí se me olvidó el negocio porque yo ya dije, yo ya estoy seguro aquí como rector. Ya. Porque yo no sabía para dónde iba. Yo no tenía ni idea para dónde iba. Entonces, si a ti te dan un puesto de rector, ¿tú lo tomas? Bueno, lo coges, ¿no lo tomas o no lo tomas? Claro. Entonces yo dije, ahora sí yo estoy seguro como rector. Pues bueno, el decano se me apareció y me dijo, bueno, doctor Boadella, ahora sí hagamos una reunión con sus amigos. Usted ya se graduó, ahora sí, usted me decía que esa era la excusa. Y yo, ay, me hizo un favor, pero ahora me lo va a cobrar. Y entonces le dije, ok, hagamos una reunión porque ya me quedaba como mal. Entonces le reuní, convoqué al grupo de profesores que yo trabajaba. Convoqué 15. Y adivine cuántos fueron. 16. Porque si no, no le renovaba el contrato. Era el rector, señores, hello. Y entonces aparecieron 16 profesores allá y yo no fui. O sea, ellos creían que yo no había ido, porque a uno le daba como... ¿Sí? Y entonces el decano apareció con un tablero así como ese, eran igualiticos. Apareció con un tablero así como ese y apareció con el que lo había auspiciado a él. Y ellos sí sabían que yo estaba, pero los profesores no. Entonces yo me hice atrás así como James Bond, ¿sí? Como agente secreto. Me hice atrás. Y el profesor le pintaba a los profesores unas bolitas. El decano le decía, mira, el negocio es así, y pintaba unas bolas y decía, este eres tú, que invitas a ti, que te invitan a ti, que invitas a ta, que te invita a y tú invitas a ti, y entonces hacía puras bolas. Entonces yo desde allá afuera, yo dije, o sea que yo, el rector, soy una bola de esas. ¡Qué boludo he sido!, dije yo. Yo me sentí bolísima ese día. Y entonces, una vez se le explicó eso, una profesora le dijo a la otra, yo no vi que ellos entendieran mucho, pero una profesora le dijo a la otra, una profesora muy influyente en pedagogía, le dijo, profesor Amparo, ¿usted va a entrar a eso?
Y la profesora Amparo le dijo, no, yo no voy a entrar. Entonces la otra profesora dijo, yo sí, voy a entrar. Entremos para colaborarle al rector. Entremos para colaborarle al rector. Yo me sentí como un vil limosnero. Era la primera vez que me habían hecho sentir tan limosnero. Inmediatamente yo fallecí en el negocio. Yo no sé si entró, si no entró, si la entraron, si no la entraron, si la cogieron, si no la cogieron. No sé quién entró al negocio. Yo fallecí ahí mismo. ¿Se acuerdan que yo les dije que este era un negocio de inteligencia emocional? Por mucho que yo fuera rector, no tenía inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de transformar la realidad que a uno le rodea. Es la capacidad de transformar las circunstancias que se presentan allá afuera. Y yo no fui capaz de transformar esa circunstancia. Si yo hubiera tenido un poquito de inteligencia emocional, hubiera dicho, no importa lo que diga, pero entró. ¿Te das cuenta? Pero mi ego pesó más y dije, no, yo mejor fallezco. ¡Idiota! Y entonces fallecí en el negocio y me volví a mi chiquero. Me encerré en mi chiquero de rector y no quise volver a saber nada de esto. Y miren lo que se empezó a ocurrir. Yo empecé a notar que yo iba de mi casa al trabajo, del trabajo a la casa, compraba, comía, me endeudaba, de mi casa al trabajo, lo que les conté ayer. O sea, lo único que me faltaba era la colita. Era un cerdito sofisticado, pero lo era. Porque no tenía ninguna esperanza, no sabía para dónde iba, siempre me endeudaba, siempre me faltaba dinero, yo seguía y seguía y seguía y seguía. Yo decía, ¿y esta es la vida? ¿Y esto es todo? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Y esto es todo, uno vivir para pagar el recibo del agua, de la luz, del teléfono, de la internet? A mí el sueldo, en la universidad había unas 200 mujeres empleadas, por todas, y les encantaba quedar en embarazo. Entonces, cada 3 días había un baby shower. Y adivina a quién invitan. Al rector. ¿Tú has hecho algún día cuenta de todas las tonterías que te tienes que gastar y que nunca las pones como gastos? Pues el sueldo no alcanzaba sino para los baby showers, señores. Y entonces yo empecé a notar que la vida era así, para allá y para acá, y que no tenía ningún futuro, y me empecé a deprimir. Como vivía tan ocupado, yo ya no volvía a leer. Gravísimo, no volvía a leer. Y como no volvía a leer, el coco se empezó a churruscar. O sea, la actitud empieza a bajar, yo ya no soñaba nada, yo creía que era el mismo ritmo y que ahí se moría. Yo veía a los rectores de 70 años de trabajo así, otra vez llegando a trabajar, y yo decía, ay no, o sea, la vida es bien cruel con uno, ¿no? O sea, yo empecé como a quejarme, pero yo había oído que Drucker decía, la vida hacia el futuro no se divide entre gente que tiene y gente que no tiene, sino entre gente que sabe y gente que no sabe. Entonces yo decía, yo ya soy abogado, soy psicólogo, he estudiado carreras, pero yo no le pego a nada, debe ser que me falta algo. Entonces me presenté por internet a una universidad en Europa para hacer un doctorado. O sea, hacerme salchichón. Y me presenté a ese doctorado, intenté como 4 veces y no pasaba, y no pasaba, y no pasaba. Yo era columnista de prensa, había escrito unas 600 a 700 columnas en la prensa de Argentina, de Colombia y de algunos países ahí cerquita. Entonces, por haber escrito todo eso, una universidad excelente en Europa me aceptó para hacer ese doctorado. Pasamos 13. No, yo hice fiesta, porque yo creía que ese era el futuro. Porque yo le había oído a la ministra y a todo el gremio educativo en Colombia que el futuro estaba en la educación y que los profesionales eran los que iban a salvar el país, los doctores. Y entonces, qué pecado, ¿verdad? Yo renuncio a la universidad, renuncié a la universidad con esa ilusión, renuncié a ser rector, llevaba 5 años de rector y renuncié. Y me fui por mis propios medios a Europa a hacer un doctorado. ¿Por qué? Porque estaba harto de la mediocridad, porque estaba harto de la repetición y de la rutina, y me fui para Europa. Llegué a Europa, acuérdense que ya me había salido del negocio, yo no me renové.
Chao negocio, yo no me volví a acordar. A mí se me quedaron 2 frases grabadas. Nos vemos en las playas del mundo, nos vamos a hacer millonarios. ¿Y qué estarás haciendo dentro de 5 años? Fue lo único que a mí se me quedó, pero yo nunca entendí nada. Yo me voy a Europa y una vez estaba haciendo una cola para pagar una asignatura ahí en esta universidad y me dice un muchacho español, así me saludó, nadie se habla ya en las colas, en los latinos somos diferentes, aquí uno se habla y casi se abraza con los que están en la cola, allá no. Allá es un poquito seco. Y entonces un muchacho de la cola, de la fila que había allí. Cola se puede decir aquí, ¿verdad? Ah, bueno. Porque es que la señora se ríe mucho y creí que era... Entonces yo estaba ahí en la cola, haciendo esta cola, y me dice el estudiante, era un español como simpático, y me dice, ¿tú de dónde eres? Y yo le dije, soy de Colombia. Y me dijo, vienes de América. Y yo dije, ay, no conocen mi país, acá tampoco. Entonces... me dijo, ¿y a qué has venido a Europa? Yo le dije, yo vine a estudiar un doctorado. Y él se sorprendió y me dijo, ¿y te has venido de América a Europa a estudiar un doctorado? Yo le dije, sí. Yo me quedé callado y al ratico le pregunté, ¿y tú qué haces? Y me dijo, yo acabo de terminar mi licenciatura. Y yo le dije, ¿y no vas a estudiar un doctorado? Y me dijo, ¿y eso como para qué? Hello. Hello. Los europeos y los americanos, los países más desarrollados de la Tierra, no le comen cuento ya a eso. No le comen cuento ya a eso, porque eso lo estudia la gente que no, en general, que quiere ser empleada, o en general, eso uno lo estudia para ser profesor. Y yo ya era rector. A mí me decían doctor, antes de ir a esa cosa. Yo tenía un profesor que me daba clases, era igualitico que estudiar la carrera en mi país, solo que ahora se llamaba doctorado. Todo es igual. Entonces se paraba un profesor al frente, un francés, y me decía, hablaba español obviamente, y yo me acuerdo de una clase, yo veía una clase que se llama Paradigma de la complejidad y teoría del caos. Tiernísima la asignatura. Y entonces este profesor decía, yo recuerdo que decía, acababan de caer las Torres Gemelas, era año 2001. Y él decía, el mundo está en la oscuridad, los musulmanes van a acabar con todo, América del Norte se va a vengar del mundo, los americanos no se van a quedar con esa, Europa está hundida en la miseria, los jóvenes están saliendo de las carreras y no tienen futuro, la economía se está quebrando, todo es caos, todo es tristeza, no sabemos qué va a pasar con la humanidad. Y uno terminaba así. Yo decía, ¿y a eso me vine? ¿A que me acaben de achurruscar aquí? Mediante la educación. ¡Qué horrible! Y entonces yo empecé a reflexionar, yo había estudiado cuando era rector de esta universidad, que las universidades se las inventaron en la Edad Media, como les dije ayer, no las han cambiado en un ápice, hace 800 años están haciendo exactamente igual, y antes se justificaba uno ir al sitio donde las universidades porque los libros solo se podían trasladar a lomo de mula. Pero hoy con internet, con televisión, con aviones, con todo, con parabólicas, casi hablamos de mente a mente y todavía hacemos lo mismo. Porque la gente no cambió y lo que menos ha cambiado es precisamente ese sector. Yo empiezo a reflexionar un poquito sobre eso y empiezo a entrar en una crisis. Acuérdense, ya era crisis como rector, ahora crisis haciendo esa otra etapa ya. Empiezo a entrar en una crisis. Y yo me acordé, ya en la crisis, decidí que yo me quería regresar a mi país y negocié con la universidad porque yo estaba haciendo una tesis sobre un problema de mi país y lo estaba haciendo en Europa. ¡Qué ridículo! Estudiando un problema de mi país en Europa. Allá había gente estudiando los mayas en Holanda, de México. Gente estudiando los mayas y son de México. ¿Por qué? Porque alguien los beca. Punto. Y entonces yo me preguntaba, ¿y a mí quién? Porque yo hacía reuniones con extranjeros y todo el mundo, a mí me becó la reina Sofía, a mí me becó el príncipe Felipe, a mí me becó el rey de Marruecos, a mí me rectó. Y yo decía, ¿y a mí quién me becó? Yo era autobecado otra vez. Bueno, yo empiezo a negociar con esta gente de la universidad y deciden que me puedo ir a mi país a hacer la tesis allá. Y entonces la universidad se entera y yo empecé a entrar en un choque, yo dije, yo me voy para Colombia otra vez y yo sigo el doctorado desde allá y y empecé a decidir eso. Justo empiezo a entrar en una crisis y yo dije, bueno, ¿pero a qué? ¿Para hacer qué? ¿Yo para qué estoy haciendo esto? ¿Yo para dónde es que voy? Y yo empecé a recordar lo que me ha dicho el decano. ¿Dónde estarás dentro de 5 años?
¿dónde estarás dentro de 5 años? Y yo dije, pues peor que antes, porque estoy más desubicado que antes. Entonces yo me acordé de una cosa, de un tal Amway, que era lo que yo había visto en la caja. Yo me acordé del tal Amway ese y yo dije, oye, ahí decía el tipo que dónde estará dentro de 5 años, que nos vemos a ser millonarios. Porque yo decía, porque si uno fuera millonario yo no estaría con todas estas preocupaciones. ¿Sí o no? Si yo no fuera millonario, a mí qué me importa, qué doctorado, ni qué 8 cuartos, yo hago cualquier cosa en la vida. Pero yo quería ser escritor, por ejemplo. Yo decía, yo me quiero dedicar a escribir aquí en Europa. ¿Sí? ¿Quién te da de comer? O sea, una cosa que yo tenía clarísima, yo quiero escritor, pero yo no quiero ser pobre. Ay, qué pereza, un escritor y pobre, peor. No, yo dije, no. Entonces yo empecé a pensar y yo me acordé del tal Amway ese que decía que a uno lo podía hacer millonario, y entonces yo busqué en el directorio Amway, España, y fueron ahí decía, y quedaba cerca de donde yo vivía, la sede central de España, el Hospitalet de Llobregat en Barcelona. Yo vivo en Barcelona. Y le he dicho a un italiano que vivía conmigo, camina y me lleva allí a la sede esta. Y fuimos. Me atendió una niña del mostrador, de esas de servicio al cliente. Y yo le dije, yo quiero ver este negocio porque a mí me han dicho que es un negocio muy bueno. Yo ya estaba buscando algo. Primera lección, este negocio no lo hace alguien que no ande buscando nada. Por eso no se desgasten con esa gente que dice, déjeme pensarlo. Ay, déjeme pensarlo. A mí cuando una persona me dice, déjeme pensarlo, yo le digo, pero ¿con qué coco lo vas a pensar? Si realmente uno no tiene coco para pensar esto antes de haberse educado. Y entonces yo ya tenía los golpes que la vida me había dado y me voy a buscar esa empresa allá en el Hospitalet de Llobregat. La señora me atendió y me prestó, yo le dije, dígame qué persona tiene éxito aquí en España porque yo quiero entrar a ese negocio. Yo me quería meter. A mí nadie me ha invitado. Después yo ya no le había aceptado al decano y ahora sí ya me quería meter, fíjate. Había llegado mi momento. Y entonces ella me dijo, ok, le voy a dar el teléfono de doña Rosa, es la señora que tiene más tiempo en el negocio. Ella entendió que éxito era igual a tiempo. Y me dio el teléfono de doña Rosa y le dije, ¿cuánto lleva doña Rosa en el negocio? Me dijo, 12 años. Listo, me dio, ojo, ese es un nombre ficticio, para que no la vayan a buscar en ningún lado porque no es un nombre que yo me lo invento. Y entonces me dio el teléfono de una tal señora Rosa, yo me fui con el nombre de la señora esta y ella me entregó un grupo de catálogos de Amway. Y entonces me entregó un grupo de catálogos, yo me fui para el piso, para el apartamento donde yo vivía, y entonces yo me siento así en una butaca y veo esos catálogos allí. Y yo digo, los veo y habían jabones, cuchillas de afeitar, filtros de agua, champú, crema de dientes, todo lo que hay allí. Y yo lo veía, es rector universitario, haciendo un doctorado, psicólogo, con posgrados, columnista de prensa. Y estoy a punto de meterme a la venta por catálogo. ¡Qué bajo he caído! Yo decía, qué bajo he caído. Pero con todo y eso me levanté y llamé a la señora, llamé a doña Rosa y le dije, doña Rosa, yo estoy aquí, yo soy un colombiano, le conté y me dijo, yo creo que la señora casi se orina. O sea, que alguien la llame para decirle que se va a meter al negocio. No, la señora me dijo, nos vemos a las 5 de la tarde, no sé. Allí estaba yo a las 5 de la tarde y dije, doña Rosa, aquí estoy, dígame qué es lo que hay que hacer. Y ella me invitó a su casa. Me invitó a su casa, me mostraba la página en internet y me mostraba cosas y me decía, me presentó a sus hijos y su marido y tal. Y ellos me daban maní en un platico. Maní se puede decir a la almendrita esa que no come. Me daban maní en un platico. Yo cada que iba me daban maní. Yo fui como unas 5 veces a la casa. Yo iba y me daban maní. Yo decía, ¿será que el negocio es comiendo maní? De verdad, yo no entendía más, me daban maní. Y el señor, cada que yo iba, me decía, este negocio va a explotar, esto va a explotar, este negocio va a explotar, esto en España aquí va a explotar, esto va a explotar, el negocio de Amway va a explotar, esto algún día va a explotar, esto va a explotar, esto va a explotar, esto va a explotar, esto va a explotar. Entonces yo dije, ¿qué va a explotar? 2001, todo estaba explotando. Y dije, yo mejor me voy antes de que esto explote. ¿Sí me entiendes? Yo me voy y me fui para Colombia. Y me fui para Colombia y no entré al negocio, me fui, no me agarraron. Me fui para Colombia. Cuando la universidad en Colombia se dio cuenta de que yo volvía a Colombia, me dijo que querían que volviera a ser rector de la misma universidad. Increíble, caí al mismo huequito.
Y como yo no tenía para dónde irme, yo dije, ok, yo acepto. Volví y me posesioné otra vez como rector. ¿Cómo crees que iba mi esperanza? Señores, lo más grave que le puede pasar a un ser humano en la vida es perder la esperanza, porque cuando la esperanza se pierde todo. La gente se suicida, la gente pierde el control de la vida porque pierde la esperanza. Ustedes no se imaginan el valor que tiene este negocio para la vida, porque mantiene la esperanza. Mantiene la esperanza y una esperanza real, una esperanza que se puede hacer real. Y yo la había perdido, estaba a punto de perderla, yo sentía harta ya la vida, pero volví a ser rector. Yo igual le agradecía a la vida la oportunidad de volver a llegar a ese huequito, pero yo decía, ¿qué es eso? Increíble. Y bueno, 3 años completé otra vez de ser rector. Después de haber regresado a Europa, 8 años completaba ya de rector, 5 primero y 3 después, mucho más desesperanzado. Y un día iba pasando yo la calle y apareció un muchacho que salió ahí en un velero sentado conmigo. Apareció en la esquina un muchacho que hacía 7 años estaba en el negocio de Amway y que estaba por la época del decano. Y él me había visto con el decano que yo había entrado. Él era de otro grupo. Y él me veía que yo ya había entrado y me tenía ganas. Pero, ¿aquí se puede decir me tenía ganas? Depende, ¿verdad? ¡Qué susto con ustedes! Oye, qué susto. Y entonces, qué susto con ustedes, oye. Y este muchacho no se había muerto en el negocio, llevaba 7 años oyendo convenciones, yendo a seminarios, oyendo los CDs, leyendo el programa educativo del mes, llevaba 7 años, había ido calculando y había ido yéndose y adivine qué era en esa época, piedra pómez. No tenía ningún resultado externo en el negocio, pero el coco lo tenía listo. 3 años después yo ya estaba de rector, me lo encuentro allí pasando la calle y le dije, Gustavo, ¿cómo estás? Y me dijo, oye, te andaba buscando, hace rato quería hablar contigo, pero es un poco difícil, no sé qué encontrarte. Y yo le dije, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, yo estoy haciendo el negocio, un negocio, me dijo así. Y yo, otra vez, un negocio raro. Entonces me dijo, y te ando buscando, yo te tengo en una lista. Y yo dije, ay, por fin alguien me tiene en una lista. La gente de la ciudad le daba miedo contarme a mí el plan, porque decían que yo era muy así. O sea, que yo tenía un estatus muy alto y que yo que iba a ver eso, baja autoestima, pero de ellos. Ese muchacho me dijo, yo quiero hablar con usted. Y le dije, vaya mañana a mi oficina. Y se fue y se metió a mi oficina y me contó el negocio. Y me dijo, yo le dije, yo he oído que en ese negocio uno se puede hacer diamante. Y me dijo, sí, yo por eso te andaba buscando desesperado, tú te puedes hacer diamante. Y yo le dije, ¿en serio? Y yo le dije, ¿qué significa eso? Me dijo, hacerse libre de por vida. Andar el mundo, conocer muchísima gente y ser libre, ¿te vuelves rico? Y yo le dije, ¿tú te vas a hacer diamante? Y yo le vi la carota y me dijo, sí. Y yo le dije, chóquelas, usted y yo nos vamos a hacer diamantes. Y entré al negocio y arranqué. Y entonces él me dejó unos cassettes. Yo no pude escuchar los cassettes porque no tenía el equipo. Después me los cambió y me dio unos CDs. Y entonces me entregó unos CDs y un CD se llamaba De nada sirve la técnica si no hay perro. Y me escuché ese CD y ahí decía ese señor que uno no hacía cosas grandes en la vida porque no tenía perro. Y entonces yo dije, claro, yo tengo perro, yo no tengo un perro, yo tengo un rinoceronte que me persigue. Yo decía, si vieron el perro que tenía, yo tengo perro, yo necesito volver a ser humano. Yo estaba un cerdo completo ya. Yo era igual, era el mismo sentido. Y entonces me he oído eso, le dije, ¿tiene otro? Y me presentó uno que se llamaba Primer Diamante en Colombia, de un muchachito de 21 años que arrancó el negocio y se hizo diamante a los 25. En Colombia fue el primero.
Y decía el muchachito, yo hice este negocio porque cuando comparé el estilo de vida de la gente que hacía este negocio y la comparé con el estilo de vida de los demás que no lo hacían, decía, nada que ver. Yo comparaba la vida de los que hacían este negocio y los que no lo hacían. Y, o sea, yo decía, wow, era lo que a mí me pasaba. Y me empecé a escuchar otro y a escuchar otro y a escuchar otro. Y me empecé a emocionar con el negocio. Y le dije a Gustavo, a mi upline, le dije, ¿usted se acuerda del decano? Y me dijo, sí, claro. Y le dije, vamos a la casa de él a ver qué ha habido de él. Así hacerle fiero, ¿sí o no? Y entonces me dijo, no, él ya como que no está, pero vamos a la casa. Él estaba emocionado conmigo y yo con él. No te imaginas la persona que es el tipo. Nos fuimos a la casa del decano y salió la esposa y me dijo, no, ya nosotros no vivimos juntos, tuvimos un inconveniente, no sé qué. Nosotros estábamos en un programa educativo espectacular, nos desprendimos de él, qué pesar, nosotros estábamos felices, pero no volvimos y tal. Y dijo, incluso compramos un poco de información y ahí la tenemos. Eso era carísimo. Yo le dije, ¿compraron información? ¿Qué información es esa? Dijo, mire, una caja de cassette. Yo le dije, sáquela para verla. Y la sacó y era como un sepulcro, así de grande, como un ataúd. Gigante, una caja de cassette. Yo le dije, ¿cuántos cassettes hay? Me dijo, como 150. Estaban así todos regados en un cajón. Yo le dije, ¿me los vende? Y me dijo, eso vale mucha plata. Yo le dije, ¿cuánto vale? Y me dijo, yo no me acuerdo. Le dije, mientras se acuerda, yo me la llevo. Hasta el sol de hoy, yo nunca me la pagué. Te lo juro, nunca lo volví a ver. Yo me llevé la caja y me he subido a un bocho que yo tenía cuando era rector. Yo lo había dejado allí en Popayán. Un bocho, que creo que lo compré al regreso, un bocho precioso, blanco, y me subí, le metí a cassette y me escuché. Y el primer cassette, adivine de quién era, Luis Costa. ¡Guau! Me empecé a oír esos CDs, esos cassettes. Luis Costa, Miguel Aguado, Ángel de la Calle, Luis Carrillo, Sergio Rivera, Tim Foley, Tato Lizardi, Mario Orsini. ¡Wow! Y escuchaba esos CDs y todos esos CDs, ¿saben de qué hablaban? Libertad, confianza, familia, riqueza, prosperidad, libertad, confianza, familia, riqueza, prosperidad, trabajo en equipo, riqueza, etcétera. Yo escuché esos CDs como en 15 días, me pegué una enmarihuanada con eso. No te imaginas todo lo que yo vibraba con eso. Y yo empecé a trabajar, plan. Perdí el miedo, yo le decía a la gente, si eso es sangüe, hágase para un lado, el otro, plan. No, que a mí no me gusta eso, esto no es para usted, el otro, plan. Mire, señores, entraba tanta gente rápido con mi emoción, que noté una cosa, la gente que entraba, habían unos que se morían. ¿Usted se han dado cuenta? Pero yo no me daba cuenta. Y entonces, como yo no me daba cuenta, ellos se morían y no había quien los enterrara. Y cuando ellos se dieron cuenta que no había quien los enterrara, se dejaron de morir. Y yo seguía plan. Era como si esa candela que echa el Challenger por debajo de esos que mandan a la luna. Así, señores, este negocio se hace con información, eso no lo hace el LOC. Eso lo hacen los CDs, las convenciones, los seminarios, la asociación, las orientaciones, los CDs. Escuchen los CDs de los diamantes grandes. Escuchen los CDs de la gente de este negocio que ha trascendido. Escuchen a sus líneas de auspicio. Diario 4, 5, 6 CDs me escuchaba yo. Y eso me puso el motor a caminar. Y al siguiente año estaba calificando Esmeralda. Primer año estaba calificando Esmeralda, segundo año estaba entrando a calificar Diamante. Y desde ahí no hemos parado de gozar. Libres, y no te imaginas la dicha. Decirle a tu familia que ellos nunca van a tener un problema económico porque tú los vas a solucionar. Así ellos no hagan este negocio. Decirle a tus hijos, a tus sobrinos, a tu gente que quieres, que tú vas a solucionarle las cosas para que ellos nunca sufran. Yo te insto a que seas diamante para que le digas a la gente que amas que tú vas a estar allí soportándolos. ¿Te gustaría hacer eso? Yo te insto a que seas diamante para que
hagas lo que tengas que hacer por esa persona que es tu mamá y está en la casa, por tus hijos, por tus abuelos, por tu familia, por la gente que te quiere. No juegues más con este negocio. Si estás aquí, hazlo en serio. Tú puedes hacerlo. Solo necesitas crecer, solo necesitas educarte, solo necesitas creer en ti, porque tú lo puedes hacer. Nos vemos como diamantes. Gracias por seleccionar este programa de audio. Sinceramente deseamos que la información presentada en esta serie le asista en el desarrollo de su negocio. Mientras que nadie pueda garantizarle un resultado particular, muchos han probado que las ideas presentadas aquí son valiosas en la realización de sus metas y sueños. Este es un programa de Cum Laude 21 con derechos de autor. La compra de este material es opcional y se prohíbe su reproducción. Todos los derechos están reservados. Este material es independiente de Amway,